Buenas tardes, nosotros somos el grupo de uno, estudiantes de medicina, cursando actualmente ginecología. Hoy vamos a hablar del Palcoin. Somos Lizeth Daniela Sánchez, María José Sánchez, Manuel Serrano, Johnny Serrano, Ana Serrano y Tatiana Sierra. Como contenido tenemos primero definición, segundo epidemiología, tercero variables del ciclo menstrual, cuarto causas estructurales, 5 causas no estructurales. Como definición tenemos que el sangrado uterino anormal va a ser un sangrado proveniente de la cavidad uterina donde hay una alteración en la duración, frecuencia, volumen o regularidad que no corresponde a la menstruación, al sangrado por parto, al embarazo ni a los ciclos anovulatorios de la pubertad o de la menopausia. Como epidemiología tenemos que tiene un 30% de prevalencia. De un 11-15% se presentan en mujeres no embarazadas, del 9 al 14% en mujeres en edad reproductiva, del 12.1 al 37% se va a presentar en adolescentes, va a ser la segunda causa de consulta ginecológica a nivel mundial. El 20% de las consultas en Colombia de ginecología son por hemorragia uterina normal, o sea, 1 de cada 5 pacientes va a ser por esta causa. Es la segunda causa que me va a generar una histerectomía y pues es súper importante recordar que esta patología hay que pues tratarla muy bien y con un gran enfoque, ya que pues contiene un impacto psicológico, social y económico muy significativo en la vida de las mujeres. Bueno, y variables del ciclo menstrual, vamos a encontrar frecuencia, duración, regularidad y volumen. Para la frecuencia tenemos que la normalidad de la frecuencia va a ser entre 24 a 38 días. Si esta está completamente ausente, se va a llamar amenorrea. Vamos a decir que es una frecuencia alta o pues que es muy frecuente cuando la menstruación llega en un lapso menor a 24 días y va a ser infrecuente cuando esta llega en un lapso mayor a 38 días. La duración va a ser entre 4 a 8 días. Vamos a nombrar que es prolongado cuando esta dura más de 8 días. En regularidad tenemos que es la diferencia de 10 días entre el ciclo más corto y el más largo, entre 26 y 42 años. Y pues va a ser el más corto va a ser menor a 9 días y irregular, el más corto va a ser como mayor a 10 días. Y en volumen tenemos que lo normal va a ser de 580 mililitros, menor a 5 mililitros va a ser un sangrado escaso, mayor a 80 mililitros va a ser un sangrado abundante. Bueno, acá tenemos ahora sí el enfoque del Palcoen, que van a ser como las variables y la clasificación o la teología del sangrado uterino normal, que vamos a tener causas estructurales y causas no estructurales. Las estructurales vamos a encontrar el acrónimo PALM, que va a ser P de pólipos, A de adenomiosis, L de leiomiomas, M de malignidad, y el COEN, que son las causas no estructurales, la C de coagulopatías, la O de óvulos, la E de endometrio, la I de iatrogenia y la N de no clasificados. A continuación vamos a explicar cada una de ellas. Listo, entonces para comenzar con las causas estructurales, la primera letra tenemos la P que hace referencia a los pólipos. Entonces tenemos que los pólipos van a ser protrusiones nodulares benignas de aspecto liso y de color rojizo y pues dependiendo de dónde se encuentren pueden ser endometriales o cervicales. En el caso de los endometriales pues van a estar compuestos por el estroma fibroso, por el componente glandular endometrial, por el epitelio de superficie y por un núcleo vascular. Y en el caso de los cervicales, pues van a estar compuestos del estroma endocervical, el epitelio cilíndrico mucinoso y el componente vascular. Estos pues pueden ser únicos o pueden ser múltiples, pueden medir desde algunos centímetros, desde algunos milímetros, perdón, hasta varios centímetros, y pueden ser sésiles o pedunculados. Dentro de las causas, pues actualmente las causas son desconocidas, sin embargo se propone que tienen un origen multifactorial y se han propuesto varios mecanismos moleculares para desempeñar un papel en el desarrollo de los pólipos endometriales. Y dentro de estas posibles causas tenemos la proliferación monoclonal benigna,
anomalías en cromosomas 6 y 12, un aumento de las metaloproteinasas y citocinas, la sobreexpresión de la proteína P63, mutaciones genéticas, desequilibrio entre estrógenos y progestágenos, e igualmente pues se han establecido como tal algunos factores de riesgo como son la edad creciente, la obesidad, la hipertensión y el uso de tamoxifeno. Entonces, en cuanto a factores protectores, actualmente se considera que el uso de anticonceptivos orales pues, es uno de estos y la prevalencia de esas lesiones es del 9% en la población general. En cuanto a los pacientes que presentan sangrado uterino anormal, están presentes en un 10 al 30% de los casos. E igualmente, pues cabe destacar que se presenta un porcentaje del 5% de progresión a malignidad. Tenemos entonces dentro de las manifestaciones clínicas que del 10 al 15% de las pacientes con pólipos pues no van a presentar ningún síntoma y se da el hallazgo de manera incidental. Pero por otro lado, dentro de las manifestaciones vamos a tener que la más frecuente es el sangrado uterino normal, el cual pues de manera característica va a ser un sangrado menstrual abundante con menstruaciones prolongadas, que adicionalmente puede ir acompañado de alteraciones a nivel de la fertilidad de estas pacientes y pues principalmente en el caso de los pólipos cervicales o los pólipos prolapsados a través del cérvix, las pacientes pueden referir la presencia de dispareunia y sinusorragia. Y pues por otro lado también hay otras pacientes que pueden presentar un sangrado intermenstrual, el cual va a ser de un volumen pequeño y que se va a presentar como un manchado. Para el diagnóstico, entonces vamos a tener tres métodos diagnósticos. El primero que es la ecografía transvaginal, el cual pues es el método ideal para el abordaje diagnóstico de estas pacientes. Como tal, en esta pues se va a poder observar la presencia de una masa hiperecoica redondeada dentro de la cavidad endometrial. Y pues en este caso hay que tener cuidado ya que dentro de los diagnósticos diferenciales pues de este hallazgo debemos descartar que se trate de pronto de un leiomioma y para esto podemos ayudarnos del modo Doppler en color o de poder, debido a que en el caso pues de los pólipos vamos a evidenciar que el aporte sanguíneo está dado por un único vaso arterial, mientras que en el caso de los leiomiomas pues el aporte va a ser de por múltiples vasos arteriales. En segundo lugar, entonces tenemos la ecografía con infusión de solución salina o histerosonografía, la cual pues, puede ser usada en caso de dudas, donde vamos a observar la presencia de masas intracavitarias uniformes, ecogénicas con bases amplias o tallos delgados. Y en tercer lugar, tenemos la histeroscopia. E igualmente, pues hay otras herramientas que como tal no permiten establecer un diagnóstico, pero pueden ser de gran ayuda, como por ejemplo el caso de la especuloscopia, en caso de que se presente un pólipo prolapsado o un pólipo cervical, nos va a permitir observar una lesión globular friable y pedunculada que sobresalga a través del orificio cervical externo. Y también tenemos el caso de la citología, en la cual pues se ha visto que puede ser sugestiva de la presencia de pólipos en el 5% de las mujeres posmenopáusicas que presenten células endometriales benignas detectadas en el estudio. Por último, en cuanto al manejo, entonces tenemos que se puede presentar una resolución o desprendimiento de manera espontánea. Igualmente, se puede realizar una polipectomía histeroscópica operatoria acompañada de una biopsia. Esto pues recordando que es muy importante la biopsia debido a lo que ya mencionamos previamente del riesgo de progresión a malignidad del 5%. Y tenemos también la extracción o ligadura y escisión, digamos, en el caso de los pólipos endocervicales, si el tallo del pólipo es delgado, pues se va a sujetar con unas pinzas de anillo, se va a girar sobre su propio eje de manera repetida para poder cortar el riego sanguíneo y en este caso la base del pólipo se va a estrechar y este va a sufrir abulsión. En el caso, digamos, de que se requiera pues ayuda en cuanto a la hemostasia, se puede hacer uso de pasta de subsulfato férrico, la cual va a ser aplicada al muñón del tallo. Y si por el contrario se presenta un pólipo con un pedículo grueso, se puede justificar como tal la ligadura y escisión quirúrgica si se anticipa que de pronto la paciente pueda presentar un sangrado más abundante. Ahora pasamos a la A que corresponde a adenomiosis.
Esta la vamos a definir histológicamente como la coexistencia de glándulas endometriales en el miometrio, endometriosis y la idiomiomatosis. En cuanto a sus factores de riesgo, tenemos la multiparidad, el tamoxifeno, la edad, la mayor exposición a estrógenos, como puede ser una menarca temprana o una menopausia tardía, y también tiene un componente genético. En cuanto a su diagnóstico, vemos que la clínica va a ser un sangrado uterino normal y generalmente dolor pélvico, caracterizado por dismenorrea. Y tenemos como herramientas diagnósticas la ecografía transvaginal, que cuenta con una sensibilidad del 72% y una especificidad del 81%, y la resonancia nuclear magnética con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 89%. De igual manera, la endometriosis la podemos clasificar en dos tipos, aquella que es focal y aquella que es difusa. La difusa, cuando hacemos una inspección macroscópica, lo que vamos a observar es un útero uniformemente agrandado y abultado, y si hacemos una disección en la pared miometral, podemos observar áreas hemorrágicas o de color chocolate. Mientras que la que es focal nos va a permitir vamos a observar una similitud a un fibroma, pero sin cápsula. Siguiente. En cuanto a su etiología, tenemos dos teorías. Una que nos habla de mecanismo de lesión y reparación tisular, es decir, que hay alteraciones moleculares en la función de las glándulas endometriales o en la zona de unión endomiometrial y una alteración estrogénica. Y la segunda que nos dice que las invaginaciones corresponden a remanentes mullerianos que sufren procesos de metaplasia. Siguiente. Bueno, continuando con la L, que corresponden a los leiomiomas. Los leiomiomas son tumores benignos monoclonales que estos pues se originan a partir de las células del músculo liso del miometrio uterino. Se consideran pues los tipos de tumores más comunes durante la edad fértil, con una prevalencia del 20 al 40% en la edad reproductiva, pero pues esta puede llegar hasta el 70% en mujeres de raza blanca y hasta un 80% en mujeres de raza negra. Los leiomiomas generalmente se manifiestan de diferente tamaño y pueden tener diferentes tipos de localización, y pues más del 50% de los casos son asintomáticos, pero cuando hay síntomas, esto se asocia con sangrado uterino normal, dolor pélvico, infertilidad y parto pretérmino. Respecto a los factores de riesgo, pues podemos tener una menarquia temprana, una paciente nulípara que tenga una edad tardía del primer hijo, una paciente con sobrepeso, síndrome de ovario poliquístico, diabetes, hipertensión, y hay otros factores involucrados en la etiopatogenia de la miomatosis, como los factores genéticos o epigenéticos. El 60% de los pacientes tienen cariotipos anormales. Dentro de los más frecuentes tenemos una trisomía del cromosoma 12, una translocación entre el cromosoma 12 y 14, y la pérdida o reordenamiento. Respecto a la localización de los miomas, la FIGO propone una nueva clasificación para estos tumores. Entonces, respecto a la clasificación, tenemos que se encuentran van desde el 0 al 8, del 0 al 4 se encuentran submucosos, y del 5 al 8 se encuentran subserosos. También tenemos una clasificación, pues dentro de la clasificación también nombran los miomas de tipo híbrido, que pueden ser submucosos o subserosos, correspondiendo al número 2-5. Para el diagnóstico de la miomatosis, entonces lo que utilizamos pues, como primera lección es la ecografía, una ecografía transvaginal, donde se describe la cantidad, el tamaño y la localización de los miomas, también pues la distancia entre el mioma y la serosa, o el mioma y la cavidad uterina. También podemos utilizar la resonancia magnética nuclear, que pues nos puede ser útil, sobre todo cuando hay muchísimos miomas, a partir de 4, y pues también algo importante es que hay una baja probabilidad de que los miomas malignicen, más o menos alrededor de un 0.23%. Respecto al tratamiento, los miomas asintomáticos pues generalmente no requieren tratamiento. Las pacientes deben ser evaluadas periódicamente, por ejemplo, en que cada 6 a 12 meses. Y respecto a los miomas sintomáticos, sí existen otras opciones médicas como la supresión de las hormonas ováricas para detener el sangrado, o también pues ya en su totalidad al realizar una miomectomía o una histerectomía. Respecto al tratamiento farmacológico, entonces podemos utilizar agonistas de la hormona liberadora de gonotropina, progestágenos exógenos que pueden suprimir parcialmente la estimulación del crecimiento del mioma pues por los estrógenos. Podemos utilizar el acetato de medroxiprogesterona de 5 a 10 miligramos vía oral una vez al día, o el acetato de megestrol 40 miligramos por vía oral una vez al día durante 10 a 14 días de cada ciclo menstrual. Esto nos puede limitar el sangrado intenso y empieza a verse resultados a partir de 1 o 2 ciclos de tratamiento. También podemos utilizar los
moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, por ejemplo el raloxifeno, que nos ayuda a reducir el crecimiento de fibromas, pero no está claro si puede aliviar los síntomas al igual que los otros medicamentos. Y por último también se utiliza el ácido tranexámico, que es un fármaco antifirinolítico, que nos puede ayudar a reducir el sangrado uterino hasta un 40%. Generalmente utilizamos dosis de 1.300 miligramos cada 8 horas hasta por 5 días. En cuanto a la malignidad, tenemos que esta es la hiperplasia con atipias, que es clasificada hoy en día como neoplasia endometrial intraepitelial. Tenemos que tiene un riesgo de progresión del 14 al 45% y que es una causa que hay que considerar tanto en mujeres en edad reproductiva, pero sobre todo en mujeres posmenopáusicas, donde es la causa del 10% de las hemorragias uterinas anormales. Tenemos que hay ciertos factores de riesgo para desarrollar el carcinoma endometrial, como son la edad mayor de 45 años, la obesidad, la menarquia temprana, la menopausia tardía, la diabetes, la nulliparidad, el síndrome de ovario poliquístico, el tamoxifeno, el antecedente familiar de cáncer, Lynch o síndrome de Cowden, y que tenemos que el diagnóstico se hace principalmente con histeroscopia, que el grosor endometrial ecográfico para mujeres con sangrado uterino anormal que ya estén en la posmenopausia es de máximo 4 milímetros y se deben considerar otras malignidades como el cáncer de cuello uterino, el sarcoma uterino, el rhabdomyosarcoma, los tumores malignos de ovario y los tumores de vulva y vagina. Ahora pasando a las causas no estructurales, primero tenemos la coagulopatía. Entonces estas son las enfermedades con trastorno de la hemostasia, que son las causantes de sangrado uterino anormal. En cuanto a los tipos, tenemos que la más común es la enfermedad de von Willebrand, que tiene una prevalencia del 1% en la población general, pero del 13% en las pacientes con menstruaciones abundantes. Otros tipos que tenemos son la alteración en la agregación plaquetaria, la hemofilia, la enfermedad hepática crónica, la deficiencia de vitamina K y la púrpura trombocitopénica idiopática. Hay unos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, los que están en esta tabla, porque en el 90% de las pacientes con algún trastorno de la coagulación están presentes. Entonces, para enfocar a estas pacientes, los exámenes que se deben realizar principalmente son el cuadro hemático, un tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromoplastina, factor 8 de coagulación, factor von Willebrand y el cofactor de ristocetina. Bueno, entonces ya pasando a los trastornos ovulatorios, tenemos que la disfunción ovulatoria puede contribuir a la génesis del sangrado uterino anormal, que generalmente manifiesta una combinación impredecible de tiempo de sangrado y una cantidad variable de flujo, que en algunos casos resulta en un sangrado menstrual abundante. Entonces tenemos distintas causas, pueden ser fisiológicas, tales como la adolescencia, la perimenopausia, la lactancia o el embarazo, y también patológicas, principalmente endocrinas, como el síndrome ovario poliquístico, la hiperplasia suprarrenal congénita, tumores productores de andrógeno, disfunción hipotalámica, hiperprolactinemia, enfermedades tiroideas, enfermedad hipofisiaria primaria. Quimioterapia también puede ser por medicamentos como las fenotiacinas o los antidepresivos tricíclicos. Ya pasando a los trastornos endometriales, tenemos que cuando el sangrado uterino anormal sobreviene en el contexto de unas menstruaciones que podemos decir como predecibles y cíclicas, sugerente de que pues, la paciente tiene una ovulación normal y hay ausencia de otras causas definibles, probablemente estemos de un trastorno primario que reside en el endometrio, tales como los trastornos de la hemostasia, donde vamos a tener un sangrado abundante porque tenemos deficiencia en endotelina 1 y prostaglandina F2 alfa. También sustancias vasodilatadoras como mayor producción de prostaglandina E2 y prostaciclina, o también podemos estar ante un cuadro de inflamación e infección endometrial asociado con endometritis y también por la infección por clamidia trachomantis. Pasando ya a las causas iatrogénicas, estas principalmente se dan por medicamentos o por dispositivos, por ejemplo el DIU y los anticonceptivos orales, los anticonvulsivantes, los antidepresivos y las fenotiacinas, los anticoagulantes, los agonistas de la GnRH o los moduladores de receptores de prostagestacionales. Finalmente tenemos la N de los no clasificados, pues entonces aquí se encuentran
un grupo de patologías que pues, no, o sea, son muy raras o simplemente no se han categorizado en algún otro grupo. Aquí tenemos, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas, los defectos de la cicatriz uterina, la endometritis crónica o la hipertrofia del miometrio. Esta fue la bibliografía usada. Muchas gracias.